Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Carlos Acuña y el día de hoy les voy a sustentar mi seminario que tiene por nombre Bajo la superficie, descubriendo el poder del carbón azul. Antes de empezar y comentarles un poco más sobre qué es el carbón azul, eh, quisiera hablar un poco sobre el cambio climático. Sabemos muy bien que es uno de nuestros mayores desafíos en estos tiempos, ya que todos nosotros y muchos países en el mundo pues estamos siendo afectados por sus impactos negativos, especialmente aquellos países en vía de desarrollo son mucho más vulnerables. Una de las opciones más valoradas en el pasado era poder plantar zonas verdes, especialmente árboles, para que pudieran realizar su fotosíntesis, ya que al realizarla pues sabemos muy bien que capturan dióxido de carbono de la atmósfera y lo utilizan para obtener pues sus sustancias necesarias para su nutrición y además pues liberar pues oxígeno, ¿sí? El problema es que hay demasiada cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que no hay sitio en el planeta para poder plantar tantos árboles que sean necesarios para mitigar este impacto. Entonces, ¿qué otras posibles soluciones podríamos encontrar o adaptarnos? Acá es cuando empezamos a hablar qué es el carbón azul, cuál es su importancia. El carbón azul, en pocas palabras, es el carbono almacenado naturalmente en aquellos ecosistemas costeros y marinos. Su nombre surgió pues en la década de los 90, cuando varios científicos se dieron cuenta, o cuando los científicos en sí se dieron cuenta de la importancia de la vegetación marina como importantes sumideros de carbono. Entonces, aclarando un poco, el carbono azul es aquel carbono que se acumula tanto en el suelo como en la biomasa aérea viviente, que son hojas, ramas y tallos, en la biomasa subterránea viviente, que son las raíces, y en la biomasa no viviente, que tenemos por ejemplo la hojarasca y la madera seca, de aquellos ecosistemas que son los manglares, los marismas y los pastos marinos. Y aquí hay dos cosas muy importantes. De manera similar, el carbón acumulado en los ecosistemas terrestres, el carbón azul queda secuestrado en la biomasa vegetal viviente por periodos relativamente cortos, estamos hablando de años hasta décadas. Pero también, a diferencia de los ecosistemas terrestres, el carbono secuestrado en los suelos costeros puede ser considerable y puede quedar atrapado por periodos mucho más largos, desde siglos hasta miles de años, dando así lugar a existencia de carbonos de gran tamaño. Como observamos en las gráficas, en primera podemos ver diferentes ecosistemas de carbono azul, como son la presencia de manglares, pastos marinos y marismas. Y en la otra gráfica vemos un poco más detallado qué es el carbono azul, ya que se ve como el ciclo en el cual transcurre el dióxido de carbono, cómo es absorbido por las plantas, por la vegetación y cómo es depositado en el suelo o en sus biomasa. Al destruir estos ecosistemas estamos volviendo a liberar el dióxido de carbono, el cual se incorpora de nuevo en la atmósfera, generando daños que aceleran estos efectos de cambio climático. Por ejemplo, una mayor frecuencia de tormenta, un incremento en la acidificación oceánica, a su vez también calentamiento oceánico y atmosférico. Ahora les voy a hablar un poco más sobre los ecosistemas de carbono azul. Según la IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, considera pues únicamente ecosistemas de carbono azul, manglares, marismas y a los pastos marinos, a pesar de que pues se identifican otros ecosistemas
de carbono azul, como son las selvas inundables, los humedales de agua dulce, las dunas costeras, las macroalgas, arrecifes y el océano profundo. De todos modos, estos tres ecosistemas que resalta la IPCC son humedales costeros de gran importancia, pues porque absorben de forma continua pues el dióxido de carbono de la atmósfera, logrando así almacenar grandes cantidades de carbono en el suelo y en sus sedimentos. De igual manera vemos un mapa de la distribución global de ecosistemas de carbono azul, identificando manglar, marisma y pastos marinos, sobre todas las costas de nuestro planeta, excepto de la Antártida. Entonces vemos que los ecosistemas de carbono azul absorben y almacenan grandes cantidades de carbono de la atmósfera, por lo que su conservación y restauración es esencial para mitigar el cambio climático. Como vemos en la gráfica, también se ve que hay ecosistemas de carbono azul en todos los continentes, sí, excepto pues en la Antártida, y se calcula que su extensión es de aproximadamente pues 49 millones de hectáreas. En esta siguiente figura podemos observar cómo podemos comparar la cantidad o el promedio de almacenamiento de carbono tanto en la biomasa aérea y subterránea en ecosistemas costeros, con vegetación versus bosques terrestres. Podemos ver que hay una mayor cantidad de almacenamiento, o sea, megagramos de carbono en manglares, seguido de marismas y luego de pradera, en comparación con los bosques boreal y el bosque tropical terrestre, llegando a hablar de que los manglares pueden almacenar 4 veces más lo que almacena en promedio de carbono el bosque boreal o un bosque tropical. De acá vemos pues su importancia también. Los manglares son ecosistemas que se encuentran en zonas costeras de los trópicos y subtrópicos del mundo, en el cual podemos incluir a Colombia. Estos bosques de mangle son de gran importancia, tanto ecológica y económica, debido pues a la gran cantidad de especies animales y vegetales que habitan en ellos. Los manglares pues son ecosistemas únicos, ya que están adaptados a condiciones extremas como la salinidad del agua y la falta de oxígeno en el suelo. Son bosques de árboles adaptados a vivir en estos ambientes. En la imagen de la derecha podemos observar 4 tipos. Podemos observar los manglares de borde en costas oceánicas, en las cuales también podemos ver presencia de palmeras. Vemos también manglares ribereños, en la imagen B. En la imagen C, manglares de cuencas, y en la D, manglares enanos o arbustivos. En la otra gráfica podemos ver cómo es un sumidero de carbono en los manglares. Vemos que está seccionado en varias partes, en la cual encontramos la biomasa de aérea viva, que es la parte de tallo, hojas. Vemos la biomasa aérea muerta, la biomasa subterránea viva, consta de las raíces, los rizomas y el suelo. Los manglares son de gran importancia, tanto para las personas como para la vida silvestre, ya que nos genera ingresos para las comunidades costeras, genera fuentes de materias primas, mantiene la calidad del agua, ya sea por la filtración de contaminantes. Es hábitat de importancia para muchas especies, tanto en peligro como de importancia comercial. Podemos ver aves, podemos ver crustáceos, peces, mamíferos, tanto marinos como terrestres, amortiguador contra la erosión costera y protección contra tormentas,
forma parte de un ecosistema conectado con las praderas de pastos marinos y arrecife de coral. Podemos entender que en los últimos 50 años, entre el 30 y el 50% de los manglares se han llegado a perder a nivel mundial y se siguen perdiendo a un ritmo del 2% cada año. Es una cifra muy importante. Hay que generar proyectos para mitigar o disminuir ese porcentaje. Las principales causas de su destrucción incluyen pues la deforestación para construcción de estanques acuícolas y otras formas de desarrollo costero insostenible. Las marismas son terrenos planos y bajos ubicados en la costa que se inundan con agua salada durante las mareas altas. Y pues la salinidad del agua en las marismas pues es variable, con áreas más cercanas al mar que tienen una mayor concentración de sal. Con respecto a la vegetación, en las marismas es dominada por hierbas y pastos y se pueden encontrar algunos árboles pequeños. Debido a la inundación regular, el suelo en las marismas es rico en nutrientes y sedimentos. Estos humedales pues son de gran importancia para la migración de aves y para la pesca artesanal. En Colombia podemos encontrarlas principalmente en la costa atlántica, desde La Guajira hasta los departamentos de Sucre, pero también podemos encontrar alguna zona en la costa del Pacífico, como en el departamento del Chocó. Se estima que en Colombia hay aproximadamente alrededor de 1.200 kilómetros cuadrados de marismas. Además, se estima que la tasa media anual de secuestro de carbono en las marismas de marea se sitúa en promedio entre 6 y 8 megagramos de dióxido de carbono equivalente a hectáreas. Entonces acá podemos ver sumideros de carbono de marisma. También está conformado por la biomasa aérea viva, la biomasa subterránea y el suelo. Vemos que la biomasa subterránea es la que va a abarcar la mayor cantidad de suministro de carbono, de sumidero de carbono. Los sumideros subterráneos pues forman por lo general entre el 65% y el 95% de la existencia de carbono total del ecosistema de las marismas. También hay que entender que las marismas de marea filtran los contaminantes de las correntías terrestres y por lo tanto ayudan a mantener la calidad del agua en las zonas costeras. También proporcionan pues un hábitat crítico para muchas etapas del ciclo de vida de varias especies marinas importantes, las cuales es esencial para la salud de la pesquería y ecosistemas marinos costeros. Además sirven como amortiguador para comunidades costeras, absorbiendo parte de la energía de las tormentas e inundaciones y ayudando a prevenir la erosión. Las marismas de marea y de agua dulce se están perdiendo a un ritmo de 1 a 2% anual, algo similar a lo que ocurre con los manglares. Y por último me gustaría hablar sobre los pastos marinos. Los pastos marinos son pues un ecosistema marino costero con predominio de plantas con flor y está completamente pues sumergido en áreas intermareales. Existen alrededor de 60 especies de pasto marino en 4 familias. Como lo vemos en la imagen, podemos identificar 4 tipos de familias de pastos marinos. La que podemos encontrar en la región Caribe en mayor presencia es la talácea. No solamente pues capturan y almacenan el carbón orgánico producido por las plantas y otras fuentes dentro de las praderas de pasto marino, sino que además atrapan y entierran carbono originado en otros sitios. Entonces podemos definir un poco más sobre los pastos marinos, o también conocidos como praderas de pastos marinos. Es un ambiente tranquilo, protegido de depredadores y con abundante alimento para muchos organismos que viven en ellas, como crustáceos, pepinos de mar, estrellas de mar, y también brindan otros beneficios a los humanos, como filtrar nutrientes, mejorando la calidad del agua, como ambientes de guardería para especies comerciales, y además secuestran el carbono vinculado con la mitigación del cambio climático. Como vemos en la gráfica,
Los sumideros de carbono en ecosistemas de pasto marino están formados por la biomasa aérea viva, la biomasa subterránea y el suelo. Aquí es de gran importancia el carbono en el suelo porque su principal sumidero de carbono es en esa zona. Aunque las praderas marinas representan menos del 0.2% de los océanos del mundo, estos secuestran aproximadamente el 10% del carbono enterrado en los sedimentos oceánicos anualmente, o sea, unos 27.4 toneladas de gramos de carbono al año. Por lo tanto, las praderas marinas pueden almacenar hasta el doble de carbono que los bosques terrestres por hectárea. Así que en ámbitos generales y global, las principales razones de las pérdidas de los pastos marinos son la degradación de la calidad del agua y las operaciones de dragado y relleno, como es en el caso de aquí en la bahía de Santa Marta, en el cual la presencia de pasto marino era abundante, pero por el dragado y el relleno de los puertos, de las embarcaciones, ¿sí? Perdiendo, se han ido perdiendo zonas importantes. También son hábitats importantes para las pesquerías, para las especies marinas, ya lo había dicho, como tortugas marinas y manatís. Se encuentran entre los ecosistemas más amenazados del mundo, con una pérdida global alrededor del 1.5%, que se ha acelerado en las últimas décadas. Y a nivel mundial se ha perdido alrededor del 29% de los ecosistemas de pasto marino de la Tierra. Igualmente, para recordar, las principales amenazas para las praderas marinas incluye tanto la degradación de la calidad del agua, al mal uso de la tierra, como la deforestación y el dragado. Así que muchas gracias y espero que tengan un buen día. Cualquier pregunta me las pueden dar.